Bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Ya saben, si les gusta este canal, no dejen de suscribirse, activar la campana de notificaciones, compartirlo para que más personas puedan conocer aquí los temas que tratamos y se enteren de la historia que no nos cuentan de manera oficial. Aprovecho rápidamente para enviar saludos a Alfredo Bernández, Verónica Hernández, Romeo Campo, feliz cumpleaños, feliz aniversario de la Clínica Borda, sigan los éxitos. Doctora Anne López, muchísimas gracias por tus palabras. Alicia Rocha, Reina Bárcenas, Ani Landa, muchas gracias por tu apoyo. Artemio Aguilar, Liliana Fernández, Erika Flores, Marcos Pineda, Dianela Almanza, un gran abrazo. Adriana Monzón, Ricardo Almanza, Maribel Zúñiga, Marta Cerón, Margarita Dótor, Marisol Basaldúa, muchas gracias, ojalá te sea útil toda esta información para tus chicos. Mariana Álvarez, Remy Moreno, muchas gracias a todos nuestros suscriptores por seguirnos y apoyarnos. Gracias por su preferencia. Bueno, pues feliz Pesaj para nuestros amigos de la comunidad judía, estamos en la Pascua, y feliz Domingo de Resurrección para nuestros amigos cristianos. Concluye la Semana Santa. Por cierto, ya ajustaron su reloj, adelántenle una hora, estamos en horario de verano. Hoy, 4 de abril, nos pudimos referir a la verdadera batalla que se ganó contra los franceses el 2 de abril de 1867, pero hice compromisos, así es que ese tema lo vamos a dejar para la primera semana de mayo, y hoy vamos a atender la petición de Remy Moreno, porque vamos a hablar de la historia del conocimiento, así como su transmisión y aplicación a lo largo de los tiempos. En realidad, esta petición surge de un desafío presente acerca de los problemas de adaptación a las herramientas tecnológicas en el sistema escolarizado, que amerita una reflexión, porque en todos los momentos de la historia se ha recurrido a innovaciones tecnológicas para adquirir conocimientos. Y obviamente, pues aquí lo que vamos a hacer es explicar cómo la aplicación de esos avances tecnológicos pues contribuyeron a la educación. Pero antes debemos separar conceptos para que no nos hagamos bolas. Así es que primero vamos a establecer la diferencia entre educación, instrucción y conocimiento para identificar los fines que tiene y los momentos de mayor visibilidad en la historia. Todos sabemos que el conocimiento es poder, pero depende de cómo obtengamos ese conocimiento, es lo que nos permitirá darle un uso racional y práctico. El conocimiento se estudia a través de la epistemología, pero antes de adelantarnos, vamos por los conceptos para que nos quede más claro qué es lo que tenemos aquí. Vamos a comenzar primero por educación. Es una palabra que tiene su origen en el latín educatio, del verbo educare, que significa nutrir o extraer. Esta palabra está emparentada con la locución latina alma mater, que significa madre nutricia. Pero no nos desviamos. Así es que de educare se deriva eduquere, que significa guiar y extraer. Así como los recién nacidos extraen el alimento de su madre en la lactancia, los que aprenden están extrayendo el conocimiento de los más experimentados. En griego se asocia la educación con la niñez porque de esa lengua viene la palabra pedagogía, de paidos, hijo o niño, y ago o conducción. Así que en griego o latín la educación es guiar o conducir, y en un momento veremos sus usos en el tiempo. Por el momento ahora abordaremos el concepto de instrucción, que viene del latín instruere, del prefijo in, hacia adentro, y struere, acumular o amontonar, lo que viene significando acumular hacia adentro, y está emparentado con informar, informare. De hecho, esa palabra es el de este canal, dar forma al interior, informar. Y en esta palabra sí hay una intervención del proceso enseñanza-aprendizaje. Finalmente tenemos la palabra conocer, que viene del latín cognoscere o cognoscere, del prefijo cum o junto, juntar, y noscere o ñoscere, que significa noticia, lo que significa juntar noticias. Bien vale pena hacer la acotación de que noticia proviene del latín notitia, que significa idea o concepto, así que conocer también se puede comprender como juntar ideas o conceptos. Y en semántica, conocer es tener las capacidades intelectuales para averiguar sobre las cosas. Por eso, la ciencia del conocimiento se entiende por la epistemología o estudio del conocimiento, y básicamente se compone de dos elementos: el objeto del conocimiento y el sujeto del conocimiento, por lo que, dependiendo de lo que se va a conocer, serán los recursos intelectuales que se empleen para adquirir el conocimiento. Esta introducción teórica era importante porque nos va a servir para entender en qué momentos de la historia hay educación o instrucción o creación de conocimiento, porque a decir verdad, todos nos equivocamos y confundimos los términos pensando en que en la escuela nos van a educar cuando no es así. Ahora sí vamos a aterrizar en la historia.
Si bien no hay evidencias o testimonios, los hallazgos arqueológicos nos permiten deducir o conocer que todo saber se transmitía a través de la observación, el ejemplo, la repetición y la transmisión oral. Las pruebas son las vasijas o herramientas de tiempos más o menos diferentes, pero que guardan características similares en sus técnicas de creación y su estilo, lo que también permite a los antropólogos comprender que había elementos comunes entre los grupos humanos que mediante la repetición de patrones creaban una cultura con rasgos definidos. Es decir, podemos inferir que en tiempos prehistóricos la epistemología, la instrucción y la educación estaban estrechamente vinculados, porque primero había que comprender las cosas para después enseñarlas y mediante la repetición se contara con una guía para aprender. Esto no solo aplicaba para las cosas prácticas que facilitaban el empleo de materiales para resolver necesidades humanas, sino también se aplicaba al lenguaje, a formar las formas de comunicación y las conductas sociales, que delinearon particularidades de cada grupo humano, creando la cultura. Y la evidencia de la transmisión cultural la hallamos en la Torá judía, o los 5 primeros libros de la Biblia. No el libro en sí como material de lectura, porque era la palabra, el verbo. Antes de ser sagradas escrituras, era la palabra. Y aquí esta se transmitía oralmente. Podemos establecer entonces que aquí son los tiempos de la educación, de acuerdo con la historia. Porque hay evidencias de que en India, China, Egipto, Israel y las ciudades griegas, las polis griegas, había una suerte de paideias para no confundirla con los actuales sistemas educativos. Estas paideas tenían por objeto transmitir y reforzar los roles y jerarquías sociales que tienen en común la idea de los pueblos arios, que fueron quienes generaron esta forma de conocimiento, arios del actual Irán, para estratificar a la sociedad en las clases dirigentes y los excluidos. Entonces la educación tenía por objeto guiar a las personas en función de su rol social. Los siervos o esclavos en el estrato más bajo, los artesanos y campesinos un poco más arriba, los guerreros en el estrato superior y en la cúspide los gobernantes y los sacerdotes, siendo estos últimos quienes tenían acceso a la instrucción, adquiriendo conocimientos de gramática, matemática, historia, derecho y astronomía, con el objeto de conservar el poder. Por eso el conocimiento es poder. Hasta donde se sabe, los antiguos hebreos transmitían la cultura y la palabra de Dios de forma oral, y no es hasta el 150 a.C. que se convierte en escritura, o al menos de esos tiempos datan las evidencias arqueológicas. Por lo que concluimos que la primer gran herramienta tecnológica que facilitó la transmisión de conocimiento fue la escritura, obviamente no la hebrea, la primera que se sabe es la cuneiforme, pero son lenguajes codificados al que solo se pueden acceder quienes están instruidos en el conocimiento de esos códigos, como por ejemplo la música, que tiene simbolitos que son códigos. Los símbolos son estudiados por la semiótica y las letras que conocemos en la escritura son símbolos. Pero en aquellos tiempos solamente unos cuantos podían acceder al conocimiento. No omito mencionar que casi la totalidad de las poblaciones de esos tiempos eran analfabetas y que la educación solo se limitaba a que cada individuo supiera con claridad meridiana su sitio en la escala social y no pretendieran a escalar socialmente, tener el ascenso a ocupar posiciones. Incluso las religiones contribuyeron a reafirmar esa estratificación social. Tu condición es esta, ya cuando te mueras en el paraíso tendrás mejores condiciones, pero no intentes ponerte por encima de los poderosos. Por eso la educación se limitaba a guiar a los individuos donde debían permanecer, y solo los privilegiados eran instruidos en lo que debían saber para conservar el poder, mientras que el conocimiento estaba reservado para los líderes religiosos que descubrían los secretos de la naturaleza, y así podían contemplar sus fenómenos y explicarlos. Necesitaban tiempo, riqueza y poder para dedicarse a comprender la naturaleza. Estas formas de conocimiento cambiaron hasta el periodo presocrático en el siglo VI a.C., en las islas griegas, que gracias a estar aislado viene de isla, estaban separadas por el mar, pues tenían que intercambiar porque no lo tenían todo. Y pues no solamente intercambiaban productos, sino también ideas y pensamientos. Ahí está el origen de la pluralidad del pensamiento. No fue estimulado por ideales de libertad, sino por la practicidad de comerciar. Obviamente, mis ideas religiosas no iban a ser el impedimento para poder comerciar con otras cosas que yo necesitaba de otra isla. Es allí donde se intercambian las ideas y el pensamiento, y es allí donde nacen los libres pensadores, siendo Demócrito uno de los primeros en la isla de Abdera. Ellos se dedicaban a la contemplación de los fenómenos de la naturaleza y el libre raciocinio. Eran de los primeros maestros que recorrían
el espacio natural, el espacio abierto, observando los fenómenos y tratando de describirlos por la vía empírica, la repetición del fenómeno y su comprensión, para poderlo explicar. Esos maestros no daban cátedra en una escuela, como actualmente. De hecho, cátedra significa silla y es un entorno cerrado. Estos antiguos maestros estaban al aire libre y sus seguidores, los que lo acompañaban para aprender, eran sus discípulos. Esas formas de enseñanza también la practicaron los rabinos en el antiguo Israel. De hecho, según la Biblia, el propio Jesucristo era un rabí. Y de acuerdo con el Nuevo Testamento, hacía lo mismo que los griegos. Recorrían las poblaciones e iban predicando enseñanzas o sentencias seguidos por discípulos. Todo este modelo socrático de conocimiento duró, de hecho, hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V de nuestra era, dando paso a lo que se conoce actualmente como la Edad Media, el tiempo del oscurantismo, un periodo en que el cristianismo institucionalizado prohibió la pluralidad religiosa y con ella la pluralidad de pensamiento. Fue justamente en el año 415 cuando hubo una persecución religiosa que terminó con el desollamiento y asesinato de Hipatia. Y también son los tiempos de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Pero bueno, aunque se culpa a la Iglesia Católica del oscurantismo, en realidad lo que pasó es que el conocimiento dejó de adquirirse en la naturaleza por la vía extramuros y pasó a espacios cerrados, en los monasterios. Pero eso no quiere decir que los pueblos hayan sido privados de la luz del conocimiento, porque desde la historia antigua y hasta el siglo XIX, la abrumadora mayoría de la humanidad no sabía leer ni escribir y por lo tanto no tenía acceso a conocimiento alguno. Solo se conservaba la educación con un sentido de estratificación social, como vimos. Pero a la Iglesia es a la que debemos la preservación del conocimiento clásico, antiguo y medieval, no solo por personajes como San Agustín de Hipona o Santo Tomás de Aquino, sino porque gracias a los copistas de los monasterios se resguardó el conocimiento clásico y fue transmitido en las universidades. Por cierto, en latín universidad significa cualidad de verter sobre uno. ¿Y qué era lo que se vertía? Pues conocimiento. Siendo la Universidad de Bolonia en 1088 la primera con un sistema pedagógico, pero tomó como referencia a la islámica Madrasa de Qarawiyyin del año 859, que es considerada la primera universidad de la historia de la humanidad, aunque hacían lo mismo que los clásicos, comprendían la naturaleza. Ya en el mundo occidental, por tratarse de la Iglesia y por rescatar las formas de enseñanza de la clase dirigente de la antigüedad, sus asignaturas se hicieron intramuros en los monasterios y se dividían en formación elemental y clerical. En la elemental se estudiaba el trivium, 3 materias, y en la clerical el quadrivium, 7 asignaturas en total que se conocieron como las 7 artes liberales. En el trivium se estudiaba gramática, dialéctica y retórica, y en el quadrivium se aprendía aritmética, geometría, música y astronomía. Se les llamaba liberales porque el estudio de la teología estaba reservado a la jerarquía eclesiástica. Ahora bien, no todo estaba tan cerrado, porque aquellos que defienden la autonomía universitaria y se dicen progresistas de izquierda, pues les tengo una mala noticia. Siempre hubo una universidad autónoma desde el principio y en la Edad Media, y no tienen nada de progre. La Universidad de Salamanca fue fundada en 1218 por el rey Alfonso X, el Sabio, y es la primera universidad que adquiere autonomía, a través de una bula papal de validez de sus títulos en 1255 por el Papa Alejandro IV. Era autónoma porque Alfonso X convirtió la Escuela Catedralicia de Salamanca de 1130 en la Studi Salmantini o Estudio General Salmantino de Salamanca, que permitía a la diversidad de cátedras, es decir, diferentes sillas con especialidades en conocimientos intramuros que no eran un monasterio, y las cátedras o materias eran de derecho canónico y civil, de medicina, de lógica, gramática y música. Y además, no estaba destinada al clero, era una universidad abierta para todos, o más bien para quienes podían pagar sus estudios. En esa universidad, que fue real y pontificia hasta 1852, fue donde se deliberó la validez científica de las teorías de Eratóstenes, Martinelli y del profeta judío Esdras para autorizar el viaje de Cristóbal Colón a Occidente en 1492. También fue la institución en que comenzó sus estudios de Derecho Hernán Cortés. Y, como acotación cultural, de esa universidad viene la palabra burros. ¿Por qué? Porque en la vieja catedral de Salamanca, a un costado, se encuentra la puerta de los burros, que es donde llegaban los burros cargando los diezmos. Y ahí, en esa catedral, la cátedra principal, la silla principal, era donde se hacían los exámenes finales de los bachilleres. Y también para los que hacían cancillería y los que hacían licenciaturas, los licenciados, los abogados. Si aprobaban el examen, salían por la puerta principal de la catedral con honores.
Si no lo aprobaban, salían por la puerta de los diezmos, por la puerta de los burros. Y también de esa universidad viene la frase de o la palabra de los gorrones. No siempre los estudiantes tenían dinero y entonces se colaban a los banquetes para comer gratis y se hacían pasar por conocer a todos los invitados, haciendo caravanas con sus sombreros, unos sombreros grandes, y les llamaban los gorrones. De ahí viene esto. Pero también en la Universidad de Salamanca se empiezan a utilizar palabras como ayuntamiento, donde se ayuntaban o se juntaban maestros y alumnos organizados en colegios, porque eran colegas de una misma rama del conocimiento en donde enseñaban y aprendían. Esta universidad era tan avanzada y tenía métodos tan democráticos que permitían que incluso un estudiante fuera electo rector de la universidad. Y es que tenían sus propias reglas y no dependía ni de la ciudad ni del cabildo catedralicio, por eso era autónoma. Tenían sus propias leyes, privilegios y hasta instituciones penales. Y así, junto con las universidades de Bolonia, Oxford y la Sorbona en París, marcaron el modelo de estudiante, bachiller y canciller, en donde se daba instrucción sobre un conocimiento en particular, que desde luego era estandarizado y no permitía la libre experimentación. Pero esto cambió en el siglo XV, porque cuando cae Constantinopla en 1453 se precipita una serie de cambios sociales que revaloraron la utilidad de la libre investigación. Había enfermedades, había guerras, había un abandono de las personas y fueron los libres investigadores los que propiciaron el conocimiento. Copérnico fue uno de ellos, que pese a ser religioso, tuvo la libertad de investigar y publicar sus investigaciones. Es el periodo del Renacimiento y es la vuelta al pensamiento libre y a las formas socráticas de apropiación del conocimiento a través de lo que hoy conocemos como un método científico que aplicamos todos los días a partir de la observación, como los antiguos griegos, como los clásicos. El problema es que tanto la instrucción escolarizada como la libre investigación estaban vedadas a la inmensa mayoría de las personas en el mundo y las cosas cambiaron radicalmente por dos fenómenos. El primero tecnológico, la invención de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg en 1440, que permitió la publicación masiva de libros sin tener que recurrir a copistas o a tipos fijos, y después en 1517 la Reforma Protestante de Lutero, que hizo que los cristianos protestantes se vieron obligados a aprender a leer para conocer lo que estaba escrito en las Biblias de Gutenberg y no se fiaran de los falsos dogmas sin sustento que se habían inventado. Esos dos hechos aceleraron el acceso al conocimiento de casi cualquier persona, por lo menos en la Europa septentrional, sacando al mundo de la Edad Media para llevarlo a la Edad Moderna. Lo único que hacía falta era que el conocimiento contenido en los libros fuera accesible a todas las personas, y eso se lo debemos a Juan Amós Comenius, con su libro Didáctica Magna de 1657, que considera aspectos de educación en el núcleo familiar para el aprendizaje de valores, y por el otro lado, una enseñanza con criterio pansófico, es decir, de toda la sabiduría, en donde se enseñaba una instrucción con universalidad, gradualidad y simultaneidad desde el maternal. Y entonces se aprendía metafísica, física, óptica, astronomía, geografía, cronología, historia, aritmética, geometría, estática, mecánica, dialéctica, gramática, retórica, poesía, música, economía, política, ética, religión y piedad. La base de lo que hoy conocemos como derechos humanos, piedad, el amor por el otro. Esto es básicamente el mismo modelo de educación que se conserva hasta nuestros días. Obviamente requiere conocimientos uniformes y estandarizados para que todos tengan acceso al mismo conocimiento. Es un gran avance, pero no está exento de errores porque discrimina las capacidades individuales de quienes pueden aprender más y se tienen que esperar por los que están aprendiendo en el mismo sistema estandarizado. Ahora bien, este modelo no era democrático porque no tuviera interés, sino por los costos. Y pues ya prácticamente es hasta entrando el siglo XX en donde ya hubo condiciones económicas y de voluntad de los estados para que se pudiera financiar la educación pública a toda la población. Por lo que el modelo educativo como lo conocemos actualmente apenas tiene 95 años en nuestro México y apenas son 3 generaciones las que se han visto beneficiadas con esta modalidad. Es una modalidad que por la dinámica socioeconómica y los intereses políticos actualmente está en peligro. Sin embargo, en un dramático giro determinado por la pandemia de COVID-19, ha habido necesidad de cambiar y no estamos dimensionando lo que tenemos aquí al alcance. Si el invento de Gutenberg tardó 77 años en democratizar sus beneficios y ventajas sociales, en nuestro tiempo
El invento de Steve Jobs, la computadora Macintosh, apenas tiene 37 años. Y esto fue una gran revolución tecnológica, como la imprenta, porque son modelos intuitivos y útiles como herramienta para acceder al conocimiento. De igual manera, el desarrollo de Leonard Kleinrock, que se conoce como ARPANET y que fue la base del Internet, apenas tiene 53 años de invención y permite el flujo de información en red a distancia. Y aunque estas tecnologías ya tenían aplicaciones para la adquisición y transmisión del conocimiento, es por la pandemia de COVID-19 que su uso se ha masificado y ha presentado el dilema pedagógico que hoy se enfrenta. Así que, así como en 1517 el libro de imprenta llegó a grupos de población masiva, en 2020 estos tiempos son cambios radicales para el conocimiento, porque la educación virtual, la escuela en casa o homeschool y el aprendizaje autodidacta, al estilo de los clásicos griegos y de los científicos del Renacimiento, es la nueva realidad en el horizonte futuro, cuyo umbral estamos cruzando ahorita mismo y que seguramente va a abrir las puertas de conocimiento a realidades asombrosas e insospechadas. Hoy no sabemos si aquí entre nosotros esté un Colón del siglo XXI que vaya a llegar al planeta Marte o que se descubra de la manera en que las personas puedan vivir indefinidamente gracias a las nuevas herramientas para adquirir conocimiento. Así que, respondiendo a la inquietud de Remy Moreno, lejos de pelear con la tecnología, hay que hacerla una herramienta real en el aula, en la escuela virtual, y en vez de tener estudiantes jugando con sus dispositivos, mejor que los usen en clase como una herramienta pedagógica para confirmar la veracidad del conocimiento que reciben, como el ábaco. Yo ya lo practiqué en el aula y tuve excelentes resultados. No le tengamos miedo al futuro, porque las cosas malas que le han pasado a la humanidad al final del día nos han llevado a peldaños más altos en el progreso y la historia del conocimiento. Así que hoy estamos siendo testigos de la historia en tiempo real. Le estamos viendo pasar el tren de la historia frente a nuestros ojos y tenemos la oportunidad de subirnos a él y ser protagonistas. Este recorrido histórico nos ayuda, o espero que nos haya ayudado, a entender que la educación es una inducción en valores sociales. La instrucción es el desarrollo de habilidades para ganarnos la vida, y el conocimiento es una vocación que por gusto nos hace expertos en algo. Y también podemos entender que si buscamos volvernos asalariados, empleados, las actuales universidades no nos sirven para eso. En las universidades nos hacemos emprendedores y protagonistas para el futuro, porque son conocimientos especializados. Si queremos ser empleados asalariados bien pagados, pues tengamos una buena instrucción, la técnica es válida. Eso nos va a asegurar un ingreso digno, bien remunerado en una actividad productiva. Y la educación solamente nos es útil para vivir en comunidad, demostrando que tenemos urbanidad y que somos civilizados. Ojalá y nos queden claros estos conceptos y los alcances que tienen. Porque, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él el programa de hoy. Así es que espero que les haya gustado y si les gustó, denle like, escriban en la caja de comentarios, recomienden, compartan, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque los espero el próximo domingo. Vamos a echar un buen chisme sobre Zapata, un caudillo incomprendido aquí en la historia en el lavadero. Así es que les deseo que tengan un excelente domingo y nos vemos la próxima. Adiós.